tardes, mi nombre es Miriam Isabel Saque y les voy a hablar de los temas que nos concernen a la nacionalidad. Como primer punto tenemos el concepto de nacionalidad, que este es un vínculo jurídico-político que une a una persona con un estado determinado, generando derechos y obligaciones de manera recíproca. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo que soy ciudadana mexicana, tengo que estar sujeta tanto a las obligaciones como a los derechos que me otorga la nacionalidad mexicana. Hablando de la nacionalidad mexicana, México lo tiene fundamentado en los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución. El artículo 30 de la Constitución regula quiénes son considerados mexicanos. El artículo 32, preferencias y limitaciones para mexicanos por nacimiento. Y el artículo 37 habla de devolución y pérdida y la conservación de esta misma. Desde un punto un poco más doctrinal, si se puede considerar así, también se le puede considerar que es una protección del Estado, la sumisión al orden del Estado, que básicamente es estar acatando las legislaciones dependiendo del país, y el ejercicio de derechos políticos en caso de ciudadanía. Un claro ejemplo de este es que los mexicanos que somos mayores de 18 años, que tenemos la ciudadanía mexicana, tenemos la obligación de votar en las elecciones populares. Dentro de los antecedentes históricos tenemos la Constitución de 1857, que considera el principio de jus soli y del jus soli. También tenemos la Constitución de 1917, que establece el sistema mixto entre el jus soli y el jus sanguini, que más adelante voy a explicar. Y la reforma de 1997 del artículo 37. Este permite la doble nacionalidad para mexicanos por nacimiento. Como segundo punto tenemos el jus soli y el jus sanguini. El jus soli se puede traducir como derecho de suelo, y este básicamente se adquiere la nacionalidad por haber nacido en territorio nacional. Se encuentra fundamentado en el artículo 30, apartado A, fracción primera. Un claro ejemplo es que una mujer que es con nacionalidad española y su esposo, que es de nacionalidad portuguesa, tengan un hijo en el estado de Guanajuato, aquí en México, en automático el haber nacido dentro del territorio nacional se considera que ese hijo es mexicano. México adopta de manera plena el jus soli. El segundo criterio es el jus sanguini, que es el derecho de suelo. Se adquiere por ser hijo de padres nacionales sin importar el lugar de nacimiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, si mis padres son mexicanos, pero si yo nazco en Japón, independientemente de si nací en Japón o nací en China, donde haya nacido, con que mis padres sean mexicanos, ellos me transmiten lo que es la nacionalidad mexicana. Ese se encuentra fundamentado en el artículo 30, apartado A, fracción segunda y fracción tercera. También tenemos la adquisición de la nacionalidad mexicana. Se encuentra en el artículo 30 y el artículo 13 al 23 de la nacionalidad, de la ley de nacionalidad, artículo 30 de la Constitución. El artículo 30 de la Constitución nos dice que se puede adquirir la nacionalidad mexicana por 4 criterios. La primera es que nazcan en territorio nacional, en el territorio mexicano. La segunda es que los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional. Esto quiere decir que si mis padres nacieron dentro de México, pero yo nací, por ejemplo, en Estados Unidos, independientemente, mis padres me transmiten la nacionalidad mexicana. Lo mismo sucede con el apartado 3, que nos dice que son los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, que básicamente es lo mismo que el apartado 2. Y el apartado 4, que nos habla sobre los que nazcan en embarcaciones y aeronaves mexicanas. Este es un criterio un poco fuera de lo común, no muy común en el ámbito real, pero lo suelen considerar ya que las embarcaciones y las aeronaves mexicanas cuentan como una pequeña parte de la extensión dentro del territorio. Algo muy importante que hay que aclarar, pero más adelante voy a volver a repetir, es que los mexicanos por nacimiento no podemos ver la nacionalidad. El otro criterio es por naturalización, que se encuentra en el artículo 30, apartado B, constitucional. Los mexicanos por naturalización pueden adquirir que sean extranjeros que obtengan una carta de naturalización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el segundo criterio, que es que el extranjero que contraiga matrimonio
con mexicana o mexicano y establecen su domicilio conyugal en México, claro, con ciertos requisitos. Y eso se encuentra regulado en el artículo 19 al 23 de la Ley de Nacionalidad. Los requisitos esenciales para la naturalización se encuentran en los artículos 19 y 20 de la Ley de Nacionalidad. Los principales requisitos que te piden son la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ser mayor de edad, ser mayor de 18 años, tener una residencia legal en México. Aquí pues va a variar. Bueno, pues los 4 años son los de cajón de manera general, como se le puede decir coloquialmente. 2 años en el casos especiales como matrimonio, hijos mexicanos, países latinoamericanos o ibéricos, y la de 1 año en caso de adopciones. También está el hablar español, conocer la historia y la cultura nacional, acreditar la integración cultural mexicana y la buena conducta. Las tres últimas apartados, se puede decir así, se encuentran en un examen que se les pone a las personas extranjeras que quieren obtener la nacionalidad mexicana. Como vengo anteriormente pues explicando, la autoridad competente para estas cosas es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora bien, la pérdida de la nacionalidad mexicana se encuentra fundamentada en el artículo 37 de la Constitución y el artículo 27 al 31 de la Ley de Nacionalidad. El mexicano por nacimiento no puede perder su nacionalidad y eso se considera bajo una una reforma del 98. Eso quiere decir que, por ejemplo, todos los que seamos después del 20 de marzo de 1998 no perdimos la nacionalidad al adquirir otra, sino que básicamente el ejercicio de nuestra nacionalidad quedó como en stand-by, quedó en pausa, pero no se perdió en automático esta nacionalidad. Pero si fue después, fue mucho antes de la reforma del 20 de marzo del 98, básicamente la nacionalidad se pierde. Pero hay una manera de recuperarla, que es con un documento que acredite que quieres volver a obtener la nacionalidad mexicana. Por otro punto tenemos la pérdida por naturalización, que eso es por 4 criterios. La primera es adquirir voluntariamente otra nacionalidad, que una persona que sea naturalizada mexicana quiera adquirir la nacionalidad argentina. Otro punto es hacer pasarse por extranjero, que va con relación al tercer punto, que es usar un pasaporte extranjero. Y por último, recibir 4 años continuos fuera en el extranjero. Esto quiere decir, por ejemplo, yo que soy naturalizada de nacionalidad mexicana, me voy a Japón y me la paso más de 4 años en Japón, en automático mi nacionalidad mexicana se pierde. Pero lo que buscan estos criterios es no generar la apatría, que es el no tener una nacionalidad. Como siguiente punto tenemos el doble nacionalidad y derecho de opción. La doble nacionalidad quiere decir que los mexicanos por nacimiento que pueden adquirir nacionalidad siempre la mexicana se encuentra legislada en el artículo 37 apartado A. Esto quiere decir que yo puedo tener las nacionalidades que yo quiera, siempre y cuando hay que seguir un criterio, que es que si por ejemplo yo quisiera adquirir un cargo público, tengo que renunciar a mis nacionalidades y únicamente quedarme con la mexicana. Un ejemplo es si por ejemplo, yo tengo una madre mexicana colombiana y mi padre es puertorriqueño. En automático, si yo quiero ejercer el cargo de gobernadora, tengo que solamente quedarme con lo que son la nacionalidad mexicana. Y esto más adelante pues lo voy a explicar. Porque aquí viene lo que es el derecho de opción, que se encuentra regulado en el artículo 30 constitucional y el 16 de la Ley de Nacionalidad, que básicamente son personas nacidas en el extranjero de padres mexicanos que pueden optar por la nacionalidad mexicana. Esto quiere decir que si por ejemplo yo nací en Suiza, mi madre es mexicana y mi padre es chino-alemán, tengo 3 nacionalidades, se puede considerar también una cuarta por Suiza.
Pero el punto es que yo al momento de tener la mayoría de edad puedo elegir con cuál quedarme y por ejemplo que yo me quede con la mexicana solamente. Luego tenemos la nacionalidad de personas morales. Su fundamento legal está en el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad. Se le puede considerar a las empresas, bueno, mejor dicho, personas morales aquí en México por dos criterios. El primer criterio es que se constituya conforme a las leyes mexicanas y el segundo criterio que tenga domicilio en territorio nacional. Un ejemplo claro es que una empresa de coreanos venga a México, cree una empresa siguiendo la legislación de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por ejemplo que unos asociados canadienses vengan a México y creen una sociedad bajo lo que es la legislación civil. Y como último tema, encuentren los documentos que acrediten la nacionalidad mexicana. En esto se pueden encontrar lo que son el acta de nacimiento, como por ejemplo lo son el acta de nacimiento, que se encuentra fundamentado en el artículo 3 y el artículo 4 de la Ley de Nacionalidad. Pero el acta de nacimiento que acredita, pues bueno, se acredita que el acta de nacimiento se acredita básicamente lo que es la nacionalidad por nacimiento. Cuando se trate de mexicanos por nacimiento, pues así se puede considerar. Y conforme al artículo 30 constitucional, les pide el registro civil de alguna entidad federativa o oficinas consulares mexicanas si el nacimiento fue en el extranjero. El supuesto es que acrediten la nacionalidad también si la persona nació en territorio mexicano, que es dentro del jus soli, y si nació en el extranjero pero fue registrada en el consulado mexicano por ser hijo de padres mexicanos. Tiene un importante valor que es el valor jurídico del acta de nacimiento es un documento público que tiene una plena validez probatoria. Sirve básicamente para tramitar pasaportes, obtener credenciales para votar, realizar trámites escolares y ejercer derechos civiles y políticos. El otro documento es la Carta de la Naturalización. También está fundamentado en el artículo 3 y 4 de la Ley de Nacionalidad. Es un documento oficial que acredita que un extranjero adquirió la nacionalidad mexicana por naturalización. Esta solamente la puede expedir la Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluye lo que son datos personales del solicitante, fundamento legal, la resolución administrativa que concede la nacionalidad y la fecha de expedición. Los efectos jurídicos desde que el momento de que se expide son que el extranjero se convierte en mexicano por naturalización, adquiere derechos y las obligaciones mexicanas, que es lo que se venía explicando anteriormente desde un principio. También puede permitirse tramitar el pasaporte mexicano y puede votar si cumple con los criterios de la ciudadanía. Aquí es importante recalcar que la naturalización puede perderse por supuesto del artículo 37 que ya los mencioné. Otro de los documentos es la Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento. Se encuentra en el artículo 4 de la Ley de Nacionalidad. Este documento administrativo se expide por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el SER, que puede reconocer formalmente la nacionalidad mexicana por nacimiento a personas que nacieron en el extranjero, son hijos de padres mexicanos o no fueron registrados en el consulado mexicano al nacer. Esta tiene su utilidad, que es para las personas que necesitan probar formalmente la nacionalidad mexicana, realizar trámites en México y resolver conflictos de la doble nacionalidad. Su naturaleza jurídica es en la que no otorga la nacionalidad, sino que declara nacionalidad que ya existe por mandato constitucional, que es lo que venía yo diciendo de la reforma del 98. Y es un reconocimiento de manera formal. Otro documento es el certificado de nacionalidad mexicana, fundamento en el artículo 5 de la Ley de Nacionalidad. Es un documento expedido por la SECSER que acredita la nacionalidad mexicana por nacimiento, principalmente en casos de posible de doble nacionalidad. Se solicita cuando generalmente la persona tiene otra nacionalidad, como por ejemplo la coreana, la italiana, etc. Quisiera desempeñar un cargo que sigue ser mexicano por nacimiento y necesita acreditar que no ha adquirido otra nacionalidad voluntariamente. La función específica de este mismo es la doble nacionalidad
el acceso a cargos públicos dependiendo del artículo 32 constitucional y la seguridad nacional. Y pues bueno, esos serían todos los temas que tocaban abordar. Así que muchas gracias.